Hola, buenos días hermanos, ¿cómo estamos? Hasta ayer estuvimos juntos por el retiro. Aunque estemos en distintos lugares, nos unimos como si estuviéramos en el mismo lugar, con mismo corazón. Con esta unión vamos a animarnos de nuevo. Vamos a meditar la palabra. San Juan capítulo 15, versículo 3 al 5. Juan 15, 3 al 5. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hasta aquí es la palabra de Jesús. También en el retiro fueron últimos versículos. Estos versículos hablan de nuestra salvación y después, ¿qué necesitamos? Primer versículo 3, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso se refiere a nuestra salvación. Fuimos salvos por la palabra del Señor. Y después, versículo 4, permaneced en mí, permanecer en el Señor. Eso nos pide nuestro Señor. Permanecer en el Señor, en otra palabra podemos decir, permanecer en la iglesia. Porque ya el Señor obra a través de la iglesia, estando en la iglesia como la cabeza. La iglesia es su cuerpo. Por eso en la fe, la salvación y la iglesia, la comunión, tiene el mismo valor. Si de verdad es salvo, hay que dar importancia, hay que recordar, permanecer en la iglesia, donde obra nuestro Señor. Algunos dicen que son salvos, pero no permanecen en la iglesia. Tiene su testimonio hablando de evangelio, pero no se ve nada de su fe. Nadie puede asegurar su fe, porque no permanece en el Señor. Si no permanece en el Señor, no puede llevar fruto. Aquí el Señor nos explica. Por eso nos dio esa lección comparándose como un árbol. Eres un árbol, la vid, y somos pámpanos, las ramas. Un árbol existe para frutos por las ramas, pero estas ramas deben permanecer en el árbol para llevar fruto. Nosotros tenemos vida por la salvación. Si de verdad tenemos vida, ¿cómo podemos comprobar? ¿Cómo podemos comprobarnos? Por nuestros frutos. Como la palabra de Jesús, por los frutos los conoceréis. Pero ¿cómo llevamos frutos? Como aquí el Señor nos enseña, la única clave para llevar fruto es permanecer en Él. Es la ley natural. Un árbol lleva fruto por sus ramas permanecidos. Asimismo, en la fe hay ley espiritual. Un salvo para crecer, para llevar fruto, hay que permanecer en el Señor, hay que permanecer en la comunión. El Señor dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Punto. No hay otra interpretación. Para llevar fruto, sí o sí, hay que permanecer en la iglesia. Un árbol tiene muchas ramas. Es decir, llamándonos al Señor, nos llamó a la comunión, a la multitud de los santos. Cuando se salva, podemos encontrar los salvos primeros. Es la iglesia.
Pues el Señor siempre obra de congregarnos. Pero ¿por qué nos dio este mandamiento? Porque aunque son salvos, pueden apartarse del Señor, de la iglesia. Porque hay la fuerza que impide nuestra congregación. Satanás hace su obra de separarnos de la congregación. Recibir salvación no es fácil, como sabemos, pero después permanecer en la iglesia tampoco es fácil. Por eso, para permanecer en la iglesia debemos tener un propósito firme. A pesar de cualquier dificultad, cualquier situación, yo estaré pegado a la iglesia. Porque el Señor nos manda, permaneced. Si no, no podéis hacer nada. Recordando su consejo, su mandamiento, debemos esforzarnos. Aunque haya algún conflicto, alguna tentación, alguna caída, debemos volvernos a congregar en la iglesia. Satanás nos engaña. Aunque tú estás lejos de la iglesia, ya tienes comunión con el Señor. Es mentira. Separados de la iglesia, de la comunión, no podemos llevar vida con nuestro Señor. El Señor nos guía a través de la multitud, a través del rebaño. Es la iglesia. Gracias a Dios tenemos la iglesia donde nacimos, donde hay la palabra, donde hay nuestros hermanos que vamos a vivir eternamente. Por eso esta palabra muy conocida tenemos que clavar en nuestro corazón. Hasta aquí, que tenga una nueva semana en el Señor. Hasta luego, gracias.